100% vas a estar en error. Los sueños y las esperanzas de tener un mejor futuro en los Estados Unidos se hicieron sal y agua para cientos, quizás miles de inmigrantes de la Bahía de Tampa. Me siento muy triste porque él me dio esperanza de ver a mi papá y a mi mamá muy pronto. Sus ilusiones las depositaron en Elvis Reyes, un falso pastor que había desarrollado un elaborado esquema de fraude, haciéndoles creer que era un abogado de inmigración. ¿Qué tal si mañana o qué sé yo, a qué una hora viene inmigración nos manda para nuestro país? Y solo por culpa de este señor. Reyes les cobraba miles de dólares a cambio de la promesa de un estatus legal en el país, desangrándolos económicamente y poniéndolos camino a la boca del lobo. ¿Qué tal? Les saluda Filippo Ferretti. En medio de la desesperación, la incertidumbre y el temor a la deportación, estas familias se armaron de valor y acudieron a nosotros para denunciar a Elvis Reyes. Fue así que poco a poco llovieron las acusaciones de otros que habían caído en sus garras. Gracias a nuestra investigación pudimos lograr justicia. Así fue como lo desenmascaramos. Todo empezó con este mensaje que recibimos en nuestras redes sociales, con el cual José Luis, este hombre mexicano de Tampa, denunciaba haber sido víctima de una supuesta estafa migratoria que abrió su camino hacia la deportación. No cumplió su palabra, nos cobró $5,000 por cometer los papeles y antes supuestamente era abogado y pastor de una iglesia. Estuvo creo que en el Army, en el FBI, según por lo que él nos contó. Él nunca quiso que uno fuera a visitarlo ni en su casa ni en la oficina. Él todo el tiempo quiso o venir a casa o verlo afuera en un sitio público. El abogado que últimamente, pasó unas noticias que era un fraude. Y es sobre el abogado falso, que somos víctimas también. Después de nuestro reportaje fueron docenas las llamadas y mensajes como estos que recibimos de familias mexicanas del área de la Bahía de Tampa que denunciaban haber caído en la misma estafa, como el señor José, cuya esposa ya ha sido deportada. Se siente feo, porque imagínense, 14 años no es fácil. Ella no tenía ninguna orden de deportación, nada, ella estaba limpia. Yo le pido a Dios que Dios también haga justicia porque Él sabe que nosotros no hicimos nada, ningún daño, nosotros solo creímos en Él. Él me prometió varias cosas. Él dijo que de acuerdo al tiempo que yo tenía aquí, había de varias formas como yo podía arreglar. Pero ya mirando los papeles que él sometió, no era lo que él me dijo. Dañó mucha gente. Estás hablando más de $1 millón de dólares que todos invertimos con él. Elvis Reyes fue a quien todas las personas señalaron ser quien se hizo pasar como abogado de inmigración y les prometió arreglar sus estatus migratorios. A solo horas ya no aparecía como agente de bienes raíces. Sin embargo, su cara no desapareció de los récords de arresto del condado Pasco, donde fue detenido en 4 ocasiones por robo agravado y violación de libertad condicional. Pero para el pastor, que en la página web de su ministerio invitaba a todos a llevarle sus problemas, por grandes o pequeños que fueran, y él los ayudaría a resolverlos, las puertas de la cárcel se abrieron en muchas otras ocasiones, por hurto de vehículo, asalto agravado, uso fraudulento de información personal y de tarjetas de crédito, fraude, robo agravado y también por realizar actos sexuales con menores de edad. No se siente así enojado primeramente porque robó el dinero y segundo pues nos mintió a todos. Nos vino a entregar a la boca de un león que ni siquiera conocemos. Entonces yo la verdad, a mí me da miedo por eso. Y yo quiero vivir en este país legalmente, confío en él, que bueno, porque ya pues nos va a arreglar y hacer muchas cosas y resulta que no, ¿verdad? Entonces yo definitivamente pues me da miedo. Ahorita nosotros estamos en esta situación, no sabemos a qué horas llega migración por nosotros o nos mandan a corte o no sabemos qué va a pasar con nosotros porque ya estamos ahí con migración y es muy difícil estar así porque no sabemos. En cualquier rato pueden llegar por nosotros. ¿Por qué se hizo pasar por abogado de inmigración? Es que nadie se ha hecho pasar por abogado en ningún momento. Como te dije, vas a hablar con mi abogado y te van a dar la evidencia que estás en error. Estás en error y estás haciendo una injusticia. Señor, ¿y por qué tantas personas están diciendo que usted los estafó? Te voy a demandar por difamación y tú vas a ver que estás en error.
100% vas a estar en error. Espera que te hable el abogado. Pero si usted de verdad hizo todos estos papeles, ¿por qué no quiere hablar con nosotros? Porque lo voy a demandar. ¿Y por qué usted no quiere hablar con nosotros, señor? Usted es abogado. Hablar con el abogado mío, con él, con toda la evidencia en la mano para demandarlos a ustedes por harassing y por poner mi vida en peligro. Usted los voy a demandar. Señor, pero usted no piensa que usted puso la vida en peligro de muchas personas, muchas familias. Usted es un abogado de inmigración. Yo no soy abogado y en ningún momento he dicho que soy abogado. Ustedes van a hablar con mi abogado y le vamos a enseñar evidencia bien clara que estás en error y te voy a demandar. Esto fue lo que nos dijo el pasado mes de junio Elvis Reyes cuando fuimos hasta su casa para preguntarle si era verdad lo que Luis, Martín y como ellos más de 100 personas estaban denunciando. Y es que a solo días de conocerse el caso logramos reunir en nuestros estudios de Noticias Univisión Tampa Bay a decenas de las víctimas para darles la oportunidad de hacer escuchar sus voces. Se trataba del primer paso para conseguir justicia. Elvis Reyes, el supuesto abogado, ladrón y pastor, nos amenazó que nos iba a ir a golpear a mi hijo y inmigración iba a llegar en la tarde por nosotros y a otro día estaríamos en México deportados. Y nos dio mucho miedo de estar en la casa, nos queríamos salir porque él iba a ir a golpearnos y inmigración cualquier rato iba a llegar porque él no las iba a mandar porque él ya también le habíamos dado $2,000 y dijo que fue a Miami y queríamos saber los recibos que nos mostrara y nunca nos mostró de en qué se gastó los $2,000, que a mi hijo estaba con migración y lo iba a sacar en 3 días solamente y nunca lo hizo. Porque es pastor, uno le da la confianza. Entonces, pues ahora nos pone en un dilema de que nos manden a nuestro país, teniendo, bueno, yo aquí llevo 18 años en este país, entonces no es justo que nosotros queremos hacer algo legal, algo que realmente nosotros necesitamos para poder hacer algo bien en este país y salga con esto. La noticia tuvo repercusión en todo el país. Jugar con sueños y esperanzas de familias migrantes. Se hacía pasar por pastor y abogado y construyó durante varios años un elaborado esquema para estafar a centenares de inmigrantes que le pagaban miles de dólares. Elvis Reyes, que nos mintió, nos engañó, nos manipuló a toda esta gente que la verdad no tenía ni idea en lo que estaba metiendo, al igual que nosotros. Pedimos justicia para que no se nos devuelva un poco de lo que nos quitó, sino para que él sepa que hay leyes en este país, que hay un juez que castiga a las personas como él, a las personas que juegan con los sentimientos de los demás, con la integridad de las familias. Definitivamente Elvis Reyes marcó la vida de estas personas. Hablamos de humildes trabajadores a quienes el anhelo de conseguir un estatus legal en este país los llevó a ser víctimas de un ser inescrupuloso que les arrebató mucho más que dinero. Por eso hoy, Día de las Madres, le rendimos homenaje a algunas de sus víctimas, dándoles nuevamente voz, como lo hicimos desde el comienzo de este caso. A todas esas madres que fuimos víctimas de Elvis Reyes, yo les diría que sigamos siendo mujeres valientes, porque la mujer es una fuerza valiente, es el pilar de los hogares, y que sigamos luchando y que no se desanimen y que no desmayen y busquemos ese estatus migratorio legal por nuestros hijos, porque yo sé que han deportado a madres. Entonces es lo que buscamos, que más mamás no sean separadas de sus hijos. Porque imagínense en esta fecha tan especial, las que van a estar lejos de sus hijos, es triste. Yo sé lo que es que te deporten a tu mamá y aún siendo grandes. Ahora imagínate de niños, que te quiten a tu madre cuando tú más la necesitas. Eso es doloroso, porque yo viví eso, de ver cómo llegaba la policía y abrían y se llevaban a mi mamá y a mi papá. Entonces eso es triste. Imagínense si yo, que ya tenía mi familia y estaba haciendo como adulta, ahora imagínense en un niño. Ese es un trauma para ellos, que a ellos no les interesa y no les interesó.
Y a Elvis Reyes no le interesó que María tuviera 3 hijos y que ella podía terminar deportada. Yo ahorita me siento feliz y contenta por la justicia que ya logramos y ahorita pues vamos a seguir luchando porque haya un estatus migratorio legal y es lo que vamos a seguir adelante y me siento esperanzada. Se nos presentó como un señor de hogar que andaba ahí, uno lo veía ahí que andaba con su maletita, siempre de traje, siempre bien vestidito, entonces uno dice sí, es buena persona. Y pues a la final resultó ser el lobo disfrazado de cordero, o el cordero disfrazado de lobo, haciendo las cuentas y los cálculos, dice mi esposo, casi es como que si le dieran un mes por de la persona estafada que él estafó, porque somos alrededor de 200 personas. Entonces él dice, es muy poquito que le hayan dado 20 años, 9 meses, dice, o sea que por mi caso nada más le están dando un mes, dice, por mi caso que hizo, dice, es como que injusto. Yo no le diría nada más que pues que disfrute su estadía en la cárcel, porque yo sé lo que, tengo un hermano en la cárcel en el estado de Ohio, él va a cumplir 5 años, entonces yo sé lo que es vivir allá, entonces pues le digo, Elvis, disfruta tu estadía allá, porque yo sé cómo es allá, entonces pues feliz que está pagando lo que hizo él mismo. Y a regresar, hablamos con el fiscal Francis Murray, quien en la Corte Federal de la ciudad de Tampa explicó ante una jueza cómo Elvis Reyes estafaba a sus víctimas y pidió para él la pena máxima. Además, les decimos cómo el falso pastor lograba ganarse la confianza de sus víctimas. No se vaya, quédense aquí con nosotros en este programa especial de Noticias Univisión Tampa Bay. Vas a estar en error. Gracias por seguir en sintonía. Hoy, domingo 9 de mayo, se celebra el Día de las Madres. En esta historia hay madres valientes, madres que han sacrificado a sus hijos y a su familia creyendo en las promesas del falso pastor, quien sembró la esperanza de un estatus legal en el país. Mujeres fuertes e impávidas que hicieron escuchar sus voces. Y una voz muy fuerte es también la de otra mujer, Virginia Hernández, la primera jueza de origen hispano en la Corte Federal de Tampa. Ella, el pasado 12 de abril, condenó a Elvis Reyes a 20 años y 9 meses de reclusión por fraude postal y robo de identidad agravado. Fue el fiscal Frank Murray quien desenmascaró el sofisticado esquema criminal del falso pastor. Mr. Reyes victimized hundreds of vulnerable. El señor Reyes ha victimizado a cientos de inmigrantes vulnerables de nuestra comunidad y lo hizo con impunidad. Lo hizo además sin ningún tipo de consideración sobre el impacto que podía tener en sus vidas. Así como lo escuchamos en la corte de sus testimonios tan emotivos, él condujo las vidas de estos inmigrantes en la máquina del sistema de inmigración sin tener en cuenta que con mucha probabilidad podía separar a niños de sus padres, a maridos de sus mujeres. En algunos casos, los hijos, los padres y las madres terminaron en 3 países diferentes como consecuencia de la deportación. La segunda razón por la que pedí para él la pena máxima ha sido porque el señor Reyes tiene un largo historial criminal. Él era un estafador, no hay otra forma de llamarlo. 20 condenas por fraude con cheques, 7 condenas por robo. Él vivía su vida con el fraude y la estafa. Él hizo todo eso por las razones más frívolas. Arruinó la vida de muchas personas solo por cubrir de regalos a su novia. It was very, very touching. These stories were heartbreaking. Para mí ha sido muy emotivo. Las historias de estas familias fueron desgarradoras. Cuando llegué al tribunal y vi a todas esas familias, dije, wow. Sabía que muchas de las víctimas se iban a presentar, pero no esperaba ver a un grupo tan grande de personas afuera del tribunal. No esperaba ver pancartas. Esto para mí fue muy emocionante. El viernes nos presentaron sus testimonios. Fue muy emotivo, además sabiendo que por estar en la corte faltaron al trabajo, a citas médicas. Lo que más
más me impactó fue ver el lunes, cuando la jueza determinó seguir la sesión, las mismas personas estaban allí, pero también había otras personas. Me di cuenta que había muchas más personas, muchas otras víctimas. Me impactó mucho porque pensé que no habían venido antes por miedo y se armaron de valor y se presentaron el lunes. You can prey on undocumented immigrants in our community. Si decides estafar a los inmigrantes en nuestra comunidad y piensas que por qué no tienen un estatus legal en el país puedes victimizarlos con impunidad. Si piensas que cerraremos los ojos solo quizás porque son inmigrantes indocumentados, pues estás equivocado. Nosotros vendremos por ti. Desafortunadamente, esta es una epidemia en nuestra comunidad y sé que el Departamento de Justicia se está enfocando en este problema. Desafortunadamente, hay muchos Elvis Reyes allá afuera. Fortunately, there are a lot of Elvis Reyes out there. Pero no se podía hacer justicia sin que las víctimas alzaran su voz. Y a pesar de no tener un estatus legal en el país, estas familias se armaron de valentía para exigir justicia. Gracias a nuestra investigación, la oficina del alguacil del condado Hillsborough habilitó una línea telefónica dedicada específicamente a las víctimas de Elvis Reyes y el día 5 de junio del 2019 abrieron un salón para recibir las denuncias. En tan solo una tarde fueron más de 80 las víctimas. La justicia había empezado. These brave souls. Estos seres tan valientes han tenido la audacia de salir de la sombra. Nosotros abrimos un salón muy grande invitando a quienes habían sido víctimas de esta estafa, de este despreciable crimen de un sujeto quien se aprovechó de tantas personas. Ahora, mirando hacia atrás lo que ocurrió, sabiendo que se hizo justicia, me siento como una víctima más, feliz al saber que el sistema funciona. Hasta el 16 de diciembre del 2038, Elvis Reyes, quien entonces tendrá casi 80 años, tendrá que permanecer tras las rejas en la cárcel federal de Coleman, en el estado de la Florida. El fraude ha sido descubierto y denunciado, se hizo justicia, pero ahora, ¿qué será de las víctimas? Con mucha probabilidad nunca volverán a ver el dinero que el pastor les robó. Algunos ya han sido deportados y la mayoría de ellos miran con temor al futuro y viven con miedo a tener que abandonar el país y sus familias. Lamentablemente muchas de estas personas van a terminar y pueden terminar deportadas. Algunas no tienen casos lo suficientemente sólidos como para poder llevar sus reclamaciones efectivamente en la corte y otras personas no tienen tampoco, por ejemplo, casos de asilo sólidos para poder ganar una reclamación de asilo aquí en los Estados Unidos. Y desafortunadamente muchas de estas personas, las cuales han llegado a la luz de la Corte de Inmigración, puede que vayan a terminar deportadas. Elvis te traía una historia llena de esperanza que estas personas no habían escuchado antes. Porque la mayoría de las personas que fueron víctimas de Elvis ya habían pasado por manos de abogados. Lo que pasa es que no habían escuchado lo que querían escuchar. Y Elvis les trajo la historia que ellos querían escuchar. Eso fue todo. El punto fuerte de Elvis era que él sabía identificar cuál era su comunidad y cuál era la persona a la cual él tenía que llegar. Personas con baja educación, personas que no dominan el idioma inglés y personas que están hace mucho tiempo aquí en los Estados Unidos tratando de buscar alguna solución. Así que, en mi opinión, todo su éxito tuvo que ver con que él supo identificar quién era su cliente. Si usted, estafador, está pensando que usted puede seguir haciendo dinero a costillas y a expensas de ese hermano inmigrante que usted está tratando de estafar, sepa que las autoridades van a ir detrás de usted. Y muchas personas van a salir a la luz gracias a abogados que estamos dando la lucha y dando la batalla para poder llevarlos a ustedes a donde tienen que estar, que es en el mismo lugar donde está Elvis. Les contamos qué fue lo que dijo Elvis Reyes cuando salió de la Corte Federal después de haber escuchado a sus víctimas. A regresar. Gracias por seguir en sintonía.
Así como comentó la jueza federal en su sentencia, estas familias quizás un día podían recibir la oportunidad de arreglar su estatus migratorio, pero Elvis Reyes se la quitó, así como le quitó su dinero, sin compasión y sin remordimiento, sabiendo que los iba a convertir en algo que nunca antes habían sido una prioridad para ICE y el Servicio de Inmigración. Nadie nos imaginábamos el resultado y el impacto que iba a causar dentro de la comunidad. Entonces, el tener a esas madres, a esas familias ahí, llevamos niños, porque lo importante era mostrar la cara real de este tipo de situación. Esas madres luchadoras van a despertar para proteger sus familias. Ya hicieron lo más difícil, que fue cruzar la frontera, caminar días o semanas por el desierto. Somos guerreras y vamos a hacer que se tome acción y que las autoridades dejen de menospreciar la información que les damos. Debiste pensar, Elvis. Es increíble, te basaste en Dios, jugaste con ellos para que vean el falso pastor y abogado que jugó con más de 999 familias y quizá más, y no da la cara. Escuchar todo esto, yo me imaginaba una persona como con diferente carácter, porque lo que yo vi fue una persona criminal. Era una persona criminal. No tenía ni la decencia de voltear y decir disculpen o algo que dijera me equivoqué. Eso era todo. Muchas veces como mamás, eso es lo que queremos escuchar de nuestros hijos, no que nos cuenten, no que nos den historias grandes, sino simple y sencillamente reconocer que la acción estuvo mal y él no reconoció. Les hemos presentado las diferentes piezas de esta historia, donde la ambición de un hombre miserable y oscuro quedó al descubierto gracias a la valentía de las víctimas y nuestro compromiso con la verdad. Han sido meses de espera, pero al final prevaleció la justicia, y aunque no existan soluciones mágicas para tantos y tantos inmigrantes que cayeron en esta red de mentiras, saber que Elvis Reyes está tras las rejas al menos sirve de consuelo para quienes creyeron en él y vieron cómo les arrebataba mucho más que el dinero. A regreso, la parte final de este programa especial. ...100% vas a estar en error. El próximo 15 de junio se llevará a cabo otro juicio para establecer una posible indemnización para las víctimas. Sin embargo, ya el falso pastor se gastó todo y estas familias no volverán a ver lo que tanto esfuerzo le costó ganar. Quizás lo más preocupante, como lo han dicho autoridades y líderes comunitarios, es la cantidad de estafadores de este tipo que continúan en las calles, actuando con la impunidad, arrebatándole sus sueños a humildes familias y poniéndolos en la boca del lobo. Yo soy Filippo Ferretti, gracias por habernos acompañado.